Ungir con aceite, ¿es bíblico? ¿Será acaso eso de que ungir con aceite hoy en día es más bien una especie de misticismo, un amuleto que los cristianos hacen hoy en día y que no deberían de hacerlo? ¿O será acaso que es una práctica que los cristianos debemos de seguir ejerciendo hoy en día? Que Dios te bendiga muchísimo, hermanos, amigo, que te detuviste a ver este video. Soy su servidor Enzo Soria y vamos con este tema. Bueno, si es primera vez que ves uno de mis videos, aquí en este canal me dedico justamente a enseñar acerca de temas que están relacionados con la palabra de Dios, temas doctrinales que están relacionados con la Biblia, a veces esos temas que a veces suelen ser polémicos, que a veces suelen traer confusión y que muchas veces algunos cristianos tienen dudas relacionados a este tipo de temas. Así que si te interesa aprender acerca de temas doctrinales relacionados con la palabra de Dios, bueno, te animo a que te suscribas a este canal en caso de que no estés suscrito. También quisiera mencionar y darle las gracias a mi primo Matías, que es el que me ayuda con todo el tema de la edición de los videos. Así que, bueno, sin más vueltas, vamos a entrar en el tema. Bueno, el ungir con aceite. Bueno, es una práctica que vamos a ver, por ejemplo, en pasajes como, voy a citar el pasaje del Nuevo Testamento, que está en la carta de Santiago, capítulo 5, versículos 14 y 15, que dice: ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe sanará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Santiago capítulo 14, capítulo 5, versículos 14 al 15. Eh, bueno, muchos dicen que acá en este pasaje en realidad no, la Biblia no nos está queriendo dar a entender que tenemos que obligatoriamente ejercer la práctica de la unción con aceite, porque acá cuando dice ungir con aceite a los enfermos, lo que está queriendo decir es que como el aceite en ese tiempo se utilizaba como algo medicinal, lo que está queriendo decir en realidad es que le apliquen medicina a los enfermos y que oren por él, y que la oración de fe es lo que va a salvar, o lo que va a sanar, mejor dicho, realmente al enfermo. Ese es el argumento que muchos utilizan y que en parte tiene verdad. El aceite se utilizaba como propiedades medicinales en aquellos tiempos. Lo podemos ver, por ejemplo, en la parábola del buen samaritano, por ejemplo, que justamente el aceite se utilizó para curar las heridas de esta persona, la cual socorrió el samaritano en la parábola que cuenta Jesús. Pero ahora vamos a ver que cuando la Biblia habla de ungir con aceite, hay algo mucho más allá que solamente propiedades, por decirlo de esta manera, propiedades curativas, o habla mucho más allá de simplemente utilizarlo como algo medicinal. Bueno, voy a empezar con Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20, que quizás sea otro pasaje que muchos que dicen que hoy en día no es necesario ungir con aceite podrían llegar a utilizar, que dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Obviamente la unción del Santo es justamente el Espíritu Santo que recibimos los creyentes una vez que aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador personal. Entonces, obviamente los cristianos somos ungidos con el Espíritu Santo y por ende tenemos la unción de el Santo. Ahora, respecto al tema de la práctica, de la práctica de ungir con aceite, es importante entender, y ahora lo vamos a ver con la palabra, que el ungir con aceite es
más allá simplemente de ungir con aceite a los enfermos, sino que es un principio espiritual que se repite a lo largo de toda la Escritura, tanto desde antes de la ley como desde los tiempos de la ley como los tiempos posteriores a la ley. Y hay una cosa que hay que entender, que en la Biblia existen lo que son los principios espirituales y existen los que son las leyes o los principios que son para determinadas dispensaciones, o sea, para determinados tiempos en determinados momentos de la historia. Eso vendrían a ser justamente lo que son las leyes, culturales, las que se aplican a los diferentes tipos de dispensación. Ejemplo, la de ofrecer sacrificios era algo que se hacía en los tiempos de la ley, pero ahora en los tiempos de la gracia el sacrificio ya está hecho, que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así que por ende ya no es necesario que los cristianos cometamos sacrificios a Dios, sacrificios físicos, sacrificios de animales, como en el antiguo pacto, porque el sacrificio ya está hecho, que es el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, después están los que son las leyes espirituales, que esas ya trascienden todo tiempo y dispensación. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, ungir con aceite es una de ellas? Bueno, primero que nada, la Biblia nos enseña que ungir con aceite no solamente es para a la hora de orar por los enfermos, y que la oración de fe justamente junto con ungir con aceite a los enfermos los va a sanar, sino que también la Biblia nos enseña que ungir con aceite también se utilizaba para echar fuera los demonios. Por ejemplo, dice la palabra en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 13, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Entonces no solamente lo vemos en Santiago capítulo 5, sino que también lo vemos en el Evangelio de Marcos. Voy a leer este mismo pasaje de la NTV justamente, porque en la NTV, por ejemplo, o sea, en la Nueva Traducción Viviente dice: también expulsaban muchos demonios y sanaban a muchos enfermos ungiéndolos con aceite de oliva. Y acá es importante una cosa que quiero marcar. Cuando la Biblia habla de ungir con aceite y cuando se va a llevar a cabo esta práctica de ungir con aceite, lo más correcto a la luz de la Biblia es utilizar aceite de oliva, que era justamente lo que se utilizaba en las escrituras. Hay un aceite, el cual ahora también vamos a leer, que era la que se conocía como el aceite de la unción, que justamente tenía sus ingredientes con el cual se preparaba. Incluso a día de hoy hay un aceite que se prepara en Israel, que justamente es justamente el aceite para ungir, pero también lo más accesible quizás que podamos llegar a tener nosotros es justamente utilizar aceite de oliva para justamente ungir. Ahora, ¿cuál era este aceite que se preparaba en los tiempos bíblicos, por ejemplo? Bueno, vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 30, versículos 22 al 29, que dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirra, excelente, 500 siclos, y de canela aromática la mitad. Esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas. Podemos ver cómo acá a estos ingredientes, a la mirra, a la canela, al cálamo, por ejemplo, a la casia, por ejemplo, se le agrega también aceite de oliva y con eso se preparaba el aceite de la unción. Ahora podemos ver, como vuelvo a citar, Marcos capítulo 6, 13, el aceite de oliva
también sirve como aceite para la unción, para ungir, y obviamente es, digamos, lo más accesible a lo cual podamos tener acceso nosotros hoy en día. Dice, y harás de ello, repito, estoy en Éxodo capítulo 30, versículos del 22 al 29, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos los utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base, y así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos serán santificados. Entonces acá podemos ver en la Biblia que también se ungían, por ejemplo, objetos, se ungían cosas para santificarlas. Entonces podemos ver que el aceite se utilizaba para sanar enfermos, echar fuera demonios, para santificar las cosas. Entonces yo tengo que ver no solamente la práctica, no solamente en los tiempos en los que se hacían, sino cuál es la razón y el propósito por el cual se ungía con aceite. Luego, Éxodo, también en el capítulo 30, versículos 30 al 31, dice, ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Amén. Entonces acá podemos ver que también se ungían personas para un determinado ministerio específico, que en este caso era el ministerio sacerdotal. Entonces podemos ver que la unción con aceite se utilizaba desde sanar enfermos, desde echar fuera demonios, desde consagrar objetos y santificarlos para el Señor, desde a la hora de ungir a ministros para un determinado ministerio específico, para llevar a cabo justamente un ministerio para el Señor. Entonces yo tengo que ver justamente las razones por las cuales se ungía con aceite en el antiguo pacto, y ver si justamente esas razones siguen vigentes hoy en día. Entonces, yo tengo que entender, como yo ya he explicado en otros videos, la Biblia tiene el lenguaje literal, el lenguaje espiritual, el lenguaje simbólico y el lenguaje profético. Entonces yo tengo que ver que no todo en la Biblia es literal, y no todo la Biblia nos lo va a decir de manera literal. Porque dice la palabra en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, que el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces yo tengo que entender que las cosas de Dios se disciernen espiritualmente. Entonces yo por el espíritu es que puedo discernir las cosas que son de Dios. Y cuando la Biblia me habla justamente de cosas simbólicas, espirituales, yo solamente las voy a poder discernir mediante el Espíritu de Dios, a través de mi espíritu. Cuando el Espíritu de Dios le ayuda a mi espíritu a poder discernir aquellas cosas, aquellos misterios que son de Dios. Entonces, el ungir con aceite justamente se utiliza para sanar a los enfermos, para echar fuera a los demonios, se utiliza para consagrar, por ejemplo, cosas que, por ejemplo, uno puede, por ejemplo, ungir su casa, uno puede ungir su auto, por ejemplo, uno puede ungir para como símbolo de que está consagrando eso para el Señor, y que está santificando eso para el Señor,
y que la presencia de Dios justamente está morando ahí en ese lugar. Y si también, por ejemplo, vemos que el ungir con aceite, que el aceite ungido, por ejemplo, echa fuera demonios, entonces, claro que se pueden ungir, por ejemplo, también las casas. Lo que pasa es que vuelvo a repetir lo mismo, mis hermanos, la Biblia no lo va a decir todo de manera literal porque justamente ahí es donde entra de que las cosas que son de Dios solamente las podemos discernir mediante el Espíritu. Y otra de las cosas que yo quería ver de por qué ungir con aceite se puede demostrar con la Biblia que es una ley que trasciende cualquier tipo de dispensación, o sea, cualquier tipo de época, cualquier tipo de tiempo, es que esto se hacía desde antes de la ley, se hizo en los tiempos de la ley y podemos ver que se hacía después de la ley en pasajes como por ejemplo Marcos capítulo 6, 13 y en Santiago capítulo 5 versículos 14 y 15 podemos ver que después de la ley la iglesia primitiva justamente llevaba esta práctica de ungir con aceite, porque justamente el ungir con aceite es justamente símbolo, el aceite ungido es un símbolo de la unción del Espíritu Santo. No es que uno unge con aceite de una manera mística o que el aceite es como una especie de amuleto o que uno está poniendo su fe en el aceite, como algunos podrían llegar a decir, no, pero es que si se unge con aceite, entonces estás poniendo tu fe en el aceite y no estás poniendo tu fe en Dios. No, justamente porque uno pone su fe en Dios y Dios dice que se unja con aceite, es que justamente los cristianos ungen con aceite. Es que se unge con aceite porque se cree en Dios y Dios manda a ungir con aceite. De hecho, cuando nosotros empezamos a meter nuestro razonamiento o empezamos a prestar nuestro oído a ciertos teólogos que dicen que no hay que ungir con aceite, que no es necesario, que normalmente ese tipo de teólogos son de línea calvinista, que no creen tampoco en los dones espirituales, que dicen que los dones espirituales cesaron y que eran para los tiempos de los apóstoles, cosa que la Biblia no lo dice, y que son cerrados a las experiencias espirituales, etc. Entonces justamente cuando empezamos a prestar oído a ese tipo de teólogos, de maestros que no creen en las cosas espirituales o que son muy cerrados a las cosas espirituales, o cuando empezamos a meter nuestro propio razonamiento y decir, pero ¿qué sentido tiene esto de ungir con aceite? Entonces ahí ya estamos metiendo nuestro razonamiento y ahí es cuando estamos dejando nuestra fe en Dios. Y es triste ver cómo muchas iglesias, para no decir la mayoría, que antes llevaban a cabo esta práctica de ungir con aceite, que antes, por ejemplo, a la hora de orar por un enfermo le ungían con aceite y oraban por él, ahora ya no lo están haciendo porque justamente han caído en este tipo de doctrinas de que ungir con aceite ya no es necesario. Y si bien es verdad que es la fe la que salva al enfermo, que no es que hay que ungir que uno puede orar por un enfermo sin ungir con aceite, y la oración de fe puede sanar al enfermo. Si la Biblia dice que así es como se debe de hacer y uno tiene fe en Dios y tiene fe en su palabra, entonces uno en obediencia debe de hacerlo como Dios manda en su palabra, mis queridos hermanos, porque en el momento en que no lo hacemos así es que dejamos de lado nuestra fe y pasamos a priorizar nuestra razón o una corriente teológica justamente por encima de la fe. Ahora, no solamente en los tiempos de la ley y no solamente después de la ley, sino que antes de la ley también se ungía con aceite. Por ejemplo, podemos ver que dice en Génesis capítulo 28, voy a leer de los versículos 16 al 21, dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella.
vuelvo a repetir lo mismo, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Bet-El, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Ahora podemos ver que Jacob hizo esto de derramar aceite cuando se dio cuenta, cuando despertó Jacob de su sueño y se dio cuenta de que Jehová, o sea Dios, estaba en ese lugar. Entonces podemos ver que como el ungir con aceite a lo largo de la escritura simboliza la presencia de Dios en ese lugar. Justamente, por ejemplo, lo podemos ver también en la menorá, cuando se encendían justamente cuando se encendían con aceite justamente las luces de los siete brazos o de los siete candelabros de la menorá, que justamente eso simbolizaba que la presencia de Dios estaba ahí. Entonces, podemos ver que el ungir con aceite, por ejemplo, un determinado lugar, simboliza la presencia de Dios en este lugar. Y obviamente esto es un símbolo, no es un amuleto. Y también me gustaría aclarar una cosa: cuando la Biblia habla de ungir, solamente habla de ungir con aceite. La Biblia no habla ni de ungir con sal, ni de ungir con harina, como uno andaba diciendo por ahí, por las redes, que hay que ungir con harina y empezó a ungir con harina. No, no. La Biblia habla solamente de ungir con aceite, tampoco de ungir con vino. Es verdad que cuando Dios derramó la última plaga en Egipto, Dios mandó a su pueblo a que ungieran con la sangre del cordero los marcos de las puertas de las casas, pero esa sangre del cordero simbolizaba justamente lo que iba a ser justamente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y la sangre que Él iba a derramar, ya que la sangre de ese cordero inocente que había sido derramada, y al colocarla en las puertas, eso servía como marco para que justamente la muerte que iba a caer sobre los primogénitos no entrara en aquellas casas que tenían la sangre del cordero justamente en el marco de sus puertas. Y eso simboliza, por ejemplo, que la sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario, y aquellos que hemos aceptado a Cristo y que hemos sido lavados con su sangre, la muerte espiritual, justamente, así como la muerte en ese tiempo no podía tener potestad sobre aquellos que estaban cubiertos sus casas con la sangre del cordero, de la misma manera aquellos que estamos cubiertos con la sangre del cordero, que es nuestro Señor Jesucristo, la muerte espiritual no tiene potestad sobre nosotros. Entonces, eso era un símbolo que obviamente hoy en día ya no se hace, porque ya el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue hecho en la cruz del Calvario. Quería aclarar este punto porque sé que algunas doctrinas andan corriendo por ahí de que ungir con sal, de que ungir con harina, de que ungir con vino, y empiezan a sacar textos a lo loco, fuera de contextos, cuando vuelvo a repetir un versículo que he citado en otros videos, el Salmo 119, versículo 160: la suma de tu palabra es verdad. Y nosotros podemos ver que a la luz de toda la suma de la palabra, tanto desde antes de la ley, como en la ley, como post ley, lo que sí es bíblico y lo que sí prevalece como símbolo a día de hoy de la presencia de Dios en un lugar, y que justamente lo que se sigue utilizando a día de hoy como símbolo de la unción del Espíritu Santo y que sirve para echar fuera demonios y para sanar enfermos, es ungir con aceite. Y justamente, bueno, lo más bíblico posible y lo que más está a nuestro alcance, aceite de oliva. Eh, pero eso es lo único que se utiliza para ungir, no sal, no vino, no harina, no otra cosa. Quería que esto quedara claro.
Y bueno, espero si tenías alguna duda respecto a este tema. ¿Es bíblico ungir con aceite? La respuesta es sí. Y es triste que ver como muchas iglesias que antes ejercían esta práctica, tristemente ya la han dejado en el pasado. Y bueno, espero este video te haya podido ser de bendición. Si tenías alguna duda respecto a este tema, si así fue el caso, te animo a que puedas apoyarme con un like, o sea, con una manito, con el pulgar para arriba. Eh, si te interesa, vuelvo a repetir lo mismo, aprender, si este video te fue de bendición, también puedes compartirlo con alguien que consideres que le pueda llegar a ser de bendición. Si te interesa también aprender acerca de temas doctrinales que están relacionados con la palabra de Dios, te animo a que te suscribas a mi canal en caso de que no estés suscrito y a que actives la campana de notificaciones. Por lo demás, gracias por ver este video y muchísimas bendiciones de parte de su servidor Enzo Soria.